Fernández, que cuenta solo 15 años. El asesino es un anarquista, contra el que José Antonio actúa como acusador privado. Al salir del juzgado, José Antonio monta en su coche y sufre un atentado con explosivos. Ileso, sale del coche pistola en mano para perseguir a los terroristas y se produce un intenso tiroteo. El periodista César González Ruano, durante el transcurso de una entrevista, le pregunta: ¿por qué hubiera usted sentido morir esta tarde? Y José Antonio responde: por no saber si estaba preparado para morir. La eternidad me preocupa hondamente. A comienzos de mayo, José Antonio realiza un viaje a Alemania para conocer in situ el experimento nacional socialista. Allí queda admirado por la disciplina, el coraje y la fe del pueblo alemán, pero la exaltación del sentido racial que preconizan los nazis queda totalmente apartada de la idea joseantoniana de patria. José María Fontana, falangista catalán, da fe de la condena joseantoniana de cualquier forma de racismo y de la radical oposición del jefe de la falange al nazismo por motivos religiosos. El 3 de junio, Falange Española de las Jons realiza una concentración y un desfile de escuadras en el aeródromo de Estremera. José Antonio se ve obligado a acreditarse como responsable del acto ante la Guardia Civil. No sería el último incidente con la autoridad. El 10 de julio son detenidos 67 falangistas, entre ellos el propio José Antonio, que estando bajo arresto tiene conocimiento del propósito de Ansaldo, jefe de milicias, de poner las escuadras falangistas al servicio de los monárquicos. Ansaldo es expulsado y con él abandonan el movimiento los elementos conservadores que habían querido hacer de la falange una simple fuerza de choque antimarxista. El 4 de octubre se celebra el primer Consejo Nacional de Fe de las Jons. Tras la presentación y debate de varias ponencias, se aprueba la redacción de los llamados 27 puntos programáticos de Fe de las Jons. Una bandera roja y negra sirve de fondo a la presidencia. Cuando se trató de elegir si había que tener un jefe único o un triunvirato, se dijo: bueno, vamos a poner la votación, a ver qué es lo que van a tener, si un triunvirato o un jefe único. Y entonces se comenzó a votar a derecha y izquierda, y yo estaba en el centro mismo del local, y todos los jefes, José Antonio, Ramiro, Ruiz de Alda, Orísimo Redondo, todos votaron por el triunvirato, porque claro, todos querían un poco estar en la jefatura. Y entonces comenzó a derecha e izquierda, y cuando llegó a mí, que era el último, había un empate. Y por lo tanto decidía yo si se iba a haber un jefe nacional único o un triunvirato. Entonces yo me levanté y dije: jefatura única. Y un camarada que se llamaba Bravo, que ya murió, que era el representante de Salamanca, dijo: bueno, camarada, no sé quién eres, que todavía no nos conocíamos, pero tú has salvado a la falange. El hecho es que una vez que se decidió el mando único, se dijo: bueno, vamos a votar a ver quién va a ser el jefe nacional. Entonces se levantó Ramiro Ledesma, que se dio cuenta de que José Antonio le había ganado la partida, y dijo: ¿por qué vamos nosotros a votar como si fuéramos unos demócratas ahí en el Parlamento? Vamos a proclamar a nuestro jefe como hacían los viejos soldados en la Edad Media, levantando a nuestro adalid sobre el pavés. Y yo propongo que nombremos jefe territorial, jefe nacional de la falange, a José Antonio I de General. Se discutió si nos pondríamos alguna prenda para distinguirnos. Entonces José Antonio dijo: sí, la camisa azul, que es el mismo color del overol del proletario. Y en cuanto a la bandera, también roja y negra, precisamente porque era la bandera del sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo Española, para tener una semejanza. Y el empleo de la palabra camarada, que era clásico, propio del comunismo, dijo: porque no sabemos por qué no podemos reivindicar nosotros y darle otro sentido a la palabra camarada que la que tienen los comunistas. Las izquierdas, resentidas por la derrota sufrida en las urnas, se levantan en armas contra la legalidad republicana. La entrada en el gobierno Lerroux de 3 ministros de la CEDA es el detonante que pone en marcha la subversión marxista.
En Asturias, los mineros se hacen con el control de varias ciudades y siembran el caos y la destrucción. Mientras, Companys proclama en Barcelona el Estado catalán dentro de la República Federal Española. En esta tesitura, José Antonio pone las escuadras falangistas a disposición del gobierno y solicita les sean entregadas armas para combatir a los revoltosos. Su petición es rechazada, aun cuando varios falangistas son condecorados por su bravo comportamiento durante los combates entre fuerzas gubernamentales y revolucionarias. El intento de sedición fracasa gracias a la rápida intervención del gobierno, que recurre al ejército para sofocar la revuelta. En Asturias, son las tropas del ejército de África quienes reducen a los mineros tras encarnizados combates. En Barcelona, la República de Opereta proclamada por Companys se desintegra sin disparar un tiro. Companys huye por las alcantarillas. En un Madrid aterrorizado por la acción de terroristas y francotiradores, Ruiz de Alda improvisa una manifestación a la que se sumarán 1 millar de madrileños. Encabezan la comitiva una bandera tricolor y una pancarta que reza: ¡Viva la unidad de España! La manifestación desemboca en la Puerta del Sol y José Antonio, subido sobre las obras de un edificio en construcción, se dirige a los asistentes agradeciendo al gobierno su decidida defensa de la unidad de España. Calvo Sotelo crea un partido de extrema derecha, el Bloque Nacional, que busca la colaboración de la Falange. José Antonio se niega en redondo. El marqués de la Eliseda, viejo amigo de José Antonio y pieza clave para la financiación de la Falange, abandona el movimiento, esgrimiendo motivos religiosos a todas luces absurdos. José Antonio rechaza las acusaciones de Eliseda al tiempo que reafirma la inspiración católica de la Falange. Ramiro Ledesma acude a viejos jonsistas con el propósito de reconstruir las Jons. José Antonio convoca al efecto la Junta Política el 16 de enero de 1935 y Ramiro es expulsado. La salida de la Falange de Ledesma y de Eliseda permite a José Antonio iniciar la clarificación ideológica del movimiento. Las líneas de su pensamiento quedan trazadas con nitidez, marcando distancias respecto del fascismo y afirmando la vocación revolucionaria de una Falange netamente anticapitalista. El año 1935 ve crecer las filas de la Falange. José Antonio se entrega en cuerpo y alma a las tareas del movimiento y recorre España incansablemente, tratando de extender la buena nueva nacional sindicalista. A sus 32 años, ha alcanzado ya la madurez intelectual que le permitirá crear una doctrina nueva, inédita, superadora de las viejas contradicciones de izquierdas y derechas. Nuestro régimen, que tendrá en común con todos los regímenes revolucionarios el venir así del descontento, de la protesta, del amor amargo por la patria, será un régimen nacional del todo sin patrioterías, sin faramallas de decadencia, sino empalmando con la España exacta, difícil y eterna que esconde la vena de la verdadera tradición española. Y será social en lo profundo, sin demagogias, porque no harán falta, pero implacablemente anticapitalista, implacablemente anticomunista. Ya veréis cómo rehacemos la dignidad del hombre para sobre ella rehacer la dignidad de todas las instituciones que juntas componen la patria. José Antonio viaja a Salamanca para entrevistarse con don Miguel de Unamuno. Tras hablar de literatura, se adentran en cuestiones políticas. La presencia del rector en el acto falangista que se celebró a continuación causa estupor dentro y fuera de las filas de la Falange. El 21 de marzo se publica el primer número de Arriba, que sustituye a Fe. José Antonio pretende imprimir un periódico diario, más o menos vinculado a la Falange, llamado Sí, así denominado en memoria del poema If, de Rudyard Kipling. Una semana más tarde aparece Az, órgano de expresión del SEU, que durante los periodos de censura y prohibición de Arriba recogerá la